En los archivos de la televisión cubana existe una grabación extraviada. Es de 1994. Consuelo Vidal se encuentra en el set de Detrás de la fachada, esperando que le indiquen comenzar. Las cámaras aún no están activadas. Alguien le pregunta, «Consuelito, ¿cómo estás?». Ella responde algo que nunca fue transmitido. «Bien, chico, pero mis padres fallecieron en Miami y mis nietos están allá también. Yo aquí dando la cara». 3 segundos después se encienden las luces y ella sonríe como siempre, como le enseñaron, como le exigieron. Permanezca conmigo porque esta es la historia de la mujer que hizo reír a millones, pero que murió llorando por dentro. Y lo que va a descubrir en los próximos minutos es mucho más oscuro de lo que imagina. Consuelo Vidal Regal nació en El Cerro, La Habana. Hija única. Ella no nació estrella. Se construyó a sí misma para luego ser utilizada por el sistema. Desde muy joven ganó concursos de voces, se certificó como locutora, llegó a CMQ Radio y ayudó a fundar la televisión cubana en 1950. Observe bien esto. Consuelo Vidal no llegó a la televisión. Ella ayudó a construirla. Cuando las cámaras apenas sabían enfocar, ella ya sabía cómo comunicarse a través de ellas. Se casa con Mauri Pérez García, un camarógrafo brillante que después se convertiría en director. Tienen 4 hijos, Amaury, Aimé, Aram y Ariana. Consuelo siempre expresó que siendo hija única, quiso formar una familia grande. Quería que sus hijos tuvieran lo que ella nunca tuvo, hermanos. Pero aquí viene lo más oscuro. Esa familia grande que tanto quiso construir se iba a desintegrar de la forma más cruel posible. 1959, el año que partió a Cuba en 2 fragmentos exactos. Imagínese la escena en enero de 1959, aeropuerto de Rancho Boyeros. El calor es sofocante incluso a esa hora de la mañana. Gonzalo Vidal y Consuelo Regal, los padres de Consuelito, hacen fila para abordar un avión. Llevan 2 maletas pequeñas solamente. Destino, Miami. Consuelo tiene 29 años. Es madre de 4 niños pequeños. Acaba de convertirse en una de las caras más reconocidas de la televisión cubana y está viendo partir a sus padres. ¿Por qué se van? Según testimonios de la familia, no confiaban en el rumbo que tomaba la isla. Fidel Castro acababa de entrar triunfante en La Habana apenas días antes. Las ejecuciones en la cabaña ya habían comenzado. Miles de cubanos intuían que esto no iba a terminar bien. Gonzalo y Consuelo Regal tomaron la decisión más difícil que puede tomar un padre: irse sin su hija. Pero Consuelo Vidal se quedó. Y aquí entramos en la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Eligió quedarse o la obligaron a quedarse? Deténgase un segundo a pensar en esto. Eres la cara visible de un medio de comunicación recién nacionalizado. Eres la voz que millones de cubanos reconocen. Eres, sin saberlo todavía, una pieza clave en la maquinaria de propaganda que el régimen está construyendo. ¿Cree que en 1959 le hubieran dado permiso de salida? ¿Cree que la hubieran dejado subir a ese avión junto a sus padres? Hay quienes dicen que Consuelo creyó genuinamente en la revolución al principio. Otros aseguran que simplemente no tuvo opción. Lo que sí sabemos es que en 1959 comienza su transformación de actriz a símbolo. Deja de ser Consuelito para convertirse en la voz de la revolución. Entre 1959 y el día de su muerte en 2004, Consuelo no volvió a abrazar a sus padres. 45 años. Ellos murieron en Miami. Ella los enterró desde La Habana con el teléfono en la mano y el pasaporte en un cajón que nunca se abrió. Pero aquí viene lo más interesante, porque lo que pasó en los años 60 cambió todo el tablero. A principios de esa década, Consuelo Vidal se convierte en la presentadora oficial de los actos masivos del régimen, junto a Manolo Ortega. Es ella quien anuncia los discursos de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución. Imagínese el peso de eso. Tú estás ahí frente a 1 millón de personas con el micrófono en la mano, bajo un sol que derrite el asfalto diciendo:
compañeros, el comandante en jefe. Mientras tanto, tus padres están viendo la transmisión desde un apartamento en El Doral, llorando frente a un televisor en blanco y negro. Colóquese en su situación. Cada vez que tu imagen aparece en pantalla en Miami, tus padres la graban en VHS, la rebobinan, la ven una y otra vez. Es lo único que tienen de ti, una imagen en movimiento, una voz a través de bocinas, pero nunca tu abrazo. Al mismo tiempo, Consuelo construye su imperio televisivo. En 1962 comienza Amigo y sus amiguitos, un programa infantil que duraría 20 años. 20 años ininterrumpidos. Ella manipulaba al títere Amigo, le daba voz, tocaba el piano, cantaba. La canción de presentación, Ay, amigo, aquí te esperamos, se convirtió en el himno de toda una generación. Millones de cubanos crecieron con esa canción. La cantaban en las escuelas, la silbaban en las calles. Pero aquí está la ironía que parte el alma. Consuelo Vidal todos los días entraba a un estudio, le hablaba a niños que no eran suyos, les cantaba, les enseñaba valores, les decía que todo iba a estar bien, les prometía que mañana sería mejor. Y cuando salía del estudio, volvía a una casa donde sus propios padres no estaban, donde las cartas de Miami llegaban abiertas y censuradas, donde cada llamada telefónica era un acto de resistencia burocrática que costaba medio salario y terminaba a los 5 minutos. Pero lo peor aún no había ocurrido, porque Consuelo Vidal no solo perdió a sus padres, también perdió a sus nietos. Su hijo mayor, Amaury Pérez Vidal, se convirtió en uno de los fundadores de la nueva trova cubana, un movimiento musical alineado completamente con el régimen. Amaury era amigo personal de Fidel Castro. Viajaba con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. En 2003 recibió la Orden Félix Varela de las manos del propio comandante. Era, en pocas palabras, un revolucionario de pura cepa, el hijo perfecto del sistema. Pero sus hijos, Alan y Adriana Pérez Vidal, decidieron otra cosa. Se fueron a Miami. No sabemos la fecha exacta, pero para los años 90 ya estaban establecidos allá. Y aquí es donde el contraste se vuelve brutal. Mientras Consuelo Vidal en La Habana luchaba con los apagones del período especial, hacía cola con la libreta de racionamiento por un pollo flaco cada mes, su nieto Alan patinaba sobre hielo artificial en pistas con aire acondicionado en Miami-Dade. Piense en esto. Hockey sobre hielo en una familia que viene del Caribe. Un deporte que requiere equipos caros, clases privadas, una vida de clase media americana. Mientras la abuela no tenía luz para un ventilador, el nieto entrenaba en hielo importado. Cuentan que Consuelo nunca criticó públicamente la decisión de sus nietos. No podía. Hacerlo hubiera significado poner en peligro la posición de su hijo Amaury. Hubiera sido admitir que la revolución, esa que ella representó durante décadas, no había sido suficiente para retener ni siquiera a su propia sangre. Pero en privado la situación era diferente. Aquí entramos en las entrañas del monstruo. Pedraza Ginori, un director de televisión que trabajó con ella durante años, cuenta algo que va a helar la sangre. Un grupo de bárbaros enardecidos le montó un mitin de repudio a la hija de Consuelo. Un acto de repudio. ¿Sabe lo que es eso? Son esas turbas organizadas que el régimen enviaba a gritar gusanos frente a las casas de quienes querían irse del país. Vecinos insultando. Vecinos. Compañeros de trabajo escupiendo en el suelo mientras pasan. Niños tirando piedras a ventanas. Consuelo Vidal, la mujer que había presentado a Fidel Castro cientos de veces, la voz oficial de los actos revolucionarios, tuvo que salir a defender a su propia familia de una turba revolucionaria. Se dice que se enfrentó a ellos con tal determinación que desmontó el intento, que les gritó, que no se movió de la puerta de su casa hasta que se fueron. Pero imagínese la traición que debe haber sentido en ese momento. Tú has dado 30 años de tu vida a un proyecto político. Has sacrificado a tus padres,
Has renunciado a ver crecer a tus nietos. Has sonreído cuando querías llorar. Has cantado cuando querías gritar. Y aún así te mandan una turba a tu puerta, a tu casa, a amenazar a tu familia. Y aquí viene la pregunta clave que desmonta todo. ¿Valió la pena? A finales de los 90, Consuelo Vidal comienza a deteriorarse. Deficiencias graves en su sistema óseo limitan su movilidad. Caminar se vuelve un acto doloroso. Su esposo, Mauri Pérez García, el hombre con quien construyó esa familia grande que tanto quería, muere a principios de esa década. Ella queda sola en un apartamento de La Habana, sola de verdad. Sus padres muertos en Miami sin que pudiera despedirse. Sus nietos creciendo en Miami sin que pudiera conocerlos. Su esposo bajo tierra. Y ella, la mujer más querida de Cuba, cenando sola frente a un televisor soviético que apenas funciona. Y aquí hay un detalle que va a partir el alma, porque lo que pasó en 1994 es prueba de todo lo que estoy expresando. Ese año, Consuelo protagoniza la película Reina y Rey. Interpreta a una mujer mayor, sola, que vive en La Habana durante el período especial. Su único compañero es su perro. En la escena más devastadora de la película, Reina está sentada en su mesa. Divide su ración de comida en 2 platos. Uno para ella, uno para el perro. Le habla. Le dice cosas como, tú sí me entiendes, tú no te vas, tú te quedas conmigo. La película ganó premios en Cartagena, en Francia, en el Festival de Cine de La Habana. Los críticos elogiaron su actuación. Dijeron que era desgarradora, que era real, pero nadie quiso ver la verdad más obvia. Consuelo Vidal no estaba actuando, estaba confesando. Esa mujer sola hablando con un perro era ella, dividiendo su comida porque no había para más, hablando sola porque no había nadie más. Según fuentes cercanas que pidieron anonimato, en sus últimos años, Consuelo le dijo a un amigo de confianza: «Amigo, esto ha sido todo para nada, todo para nada». 50 años de carrera, millones de niños que crecieron con su voz, décadas siendo el rostro feliz de un régimen que prometía el paraíso. Y al final la conclusión es esa, todo para nada. También confesó, según estos testimonios, materialmente, la revolución no me dio nada. No estaba hablando solo de dinero, estaba hablando de lo que realmente importa. Familia, libertad, la posibilidad de subir a un avión y abrazar a tus padres antes de que mueran, la posibilidad de conocer a tus nietos, de verlos crecer, de enseñarles a hablar. Eso no te lo da ninguna medalla del comandante. Eso no te lo compensa ningún aplauso en la Plaza de la Revolución. Pero nunca lo dijo públicamente. ¿Por qué? Observe bien esto. Porque tenía un hijo que todavía dependía del sistema. Amaury Pérez seguía siendo un artista oficial. Seguía viajando con permiso del régimen a festivales internacionales, seguía cobrando su salario del Estado. Y Consuelo sabía que si ella abría la boca, si decía en público lo que sentía en privado, el castigo no caería sobre ella, caería sobre su hijo. Lo borrarían de la radio, lo sacarían de la televisión, le quitarían el pasaporte, le cerrarían todas las puertas. Así que guardó silencio hasta el final. Ese fue su último sacrificio. Morir callada para que su hijo pudiera seguir viviendo. Aquí entramos en el terreno más doloroso, porque Amaury Pérez Vidal vivió una vida esquizofrénica. Era el revolucionario fiel, el trovador del régimen, el amigo de Fidel, pero también era el padre que viajaba a Miami cada vez que podía para ver a sus hijos. Y Miami no lo recibía con los brazos abiertos. En una entrevista televisiva en un canal del exilio, un periodista le preguntó con rabia: ¿cómo tienes el descaro de venir aquí a visitar a tus hijos cuando tú defiendes al régimen? ¿Cómo defiendes el derecho de ser amigo de Fidel Castro? ¿No te da vergüenza? Amaury respondió con calma, pero se le veía el dolor en los ojos. Dijo algo así como: mientras me den visa, no voy a dejar de ver a mi familia. Son mis hijos.
Observe la contradicción brutal de esa vida. Amaury necesitaba permiso de ambos lados para ser padre, del régimen cubano para poder salir de la isla, del gobierno americano para poder entrar a Estados Unidos. Su amor de padre dependía de dos burocracias que se odiaban a muerte. Y en medio de eso, en medio de ese desgarramiento, Consuelo Vidal veía a su hijo romperse. Veía cómo el sistema que ella ayudó a construir estaba destrozando también a su propia descendencia. 14 de agosto de 2015, 11 años después de la muerte de Consuelo, Amaury Pérez publica una carta abierta titulada Carta a mis hijos. Es el día en que la bandera estadounidense vuelve a ondear en la Embajada de La Habana tras 54 años de ausencia. Obama y Raúl Castro están normalizando relaciones. En esa carta, Amaury escribe algo que su madre nunca pudo decir en vida. 54 años de despedidas innecesarias y tristes. Habla de su padre, el esposo de Consuelo, quien en 1961, al ver bajar la bandera americana del edificio de la embajada, dijo algo profético. Ojalá que esto nos haga mejores como país, pero lo dudo. Y termina la carta con un grito desesperado, un grito que es también el grito de Consuelo desde la tumba. Viva la cordura, abajo la intransigencia. Esa carta es el testamento que Consuelo nunca pudo escribir. Es la carta que ella le hubiera escrito a sus padres si hubiera podido, si le hubieran dado permiso, si hubiera tenido el valor de enfrentar las consecuencias. Es el grito de una familia rota que tardó 54 años en admitir públicamente que estaba rota. Verano de 2003. Consuelo está en su casa grabando algo para televisión. Un programa, una entrevista, algo rutinario. De repente, en medio de la grabación, sufre trastornos cardiovasculares graves. Se desploma. La llevan de urgencia al hospital Hermanos Ameixeiras. No se recupera. Pasa más de un año hospitalizada. Su salud se desmorona día a día. Una cruel enfermedad le quita la voz. A ella, a Consuelo Vidal, a la mujer cuya voz definió a una nación durante medio siglo. Le quitan el movimiento a ella, la mujer que siempre estuvo en perpetuo movimiento, de un estudio a otro, de una grabación a otra, siempre activa, siempre presente. 7 de octubre de 2004, Hospital Hermanos Ameixeiras, habitación 507. Consuelo Vidal Regal muere a los 73 años. No hay registro de que sus nietos pudieran viajar desde Miami para despedirse. No hay constancia de que alguien de la familia del exilio estuviera presente en esa habitación. Murió como vivió los últimos 45 años de su vida, separada de los suyos, con el océano de por medio, con 90 millas de agua que nunca pudo cruzar. Pero La Habana sí estuvo presente. Miles de personas, decenas de miles. Su féretro fue seguido por una multitud que caminó varios kilómetros bajo el sol caribeño, desde la funeraria de Calzada y Caa hasta el cementerio de Colón. Un recorrido largo, agotador, pero nadie se fue. La gente aplaudía desde las aceras, desde los balcones, desde las ventanas de los edificios. Lloraban, gritaban su nombre, Consuelito, Consuelito. No lloraban a la revolucionaria, no lloraban a la presentadora oficial, lloraban a Consuelito, a la tía que los hizo reír durante 50 años, a la voz que les hizo olvidar, aunque fuera por media hora cada semana, la libreta de racionamiento, los apagones de 12 horas, las ausencias, el hambre. Analice esto conmigo. Consuelo Vidal dio todo por Cuba. Su juventud, su talento, su familia, su libertad, su voz, su movimiento, todo. Y Cuba le respondió con un aplauso multitudinario en su funeral. Pero ese aplauso no la devolvió a la vida, no reunió a su familia, no trajo de vuelta a sus padres de Miami, no borró las décadas de dolor y silencio. Hoy, en 2025, Consuelo Vidal es recordada en Cuba como un ícono intocable.
En Miami es apenas una nota al pie en la historia del exilio. Sus nietos crecieron sin conocerla, sin escuchar sus historias, sin recibir sus abrazos. Su hijo Amaury, que hoy tiene 71 años, sigue viviendo en Cuba. En 2025 recibió el Premio Nacional de Música. Sigue siendo leal al sistema. Sigue cantando. Pero, ¿a qué precio? Pero hay algo que nunca sabremos. Algo que Consuelo se llevó a la tumba sin responder. ¿Qué hubiera pasado si en 1959 hubiera subido a ese avión con sus padres? ¿Qué hubiera sido de ella si Goar Mestre desde Argentina, o Televisa desde México, o Univisión desde Estados Unidos le hubieran creado un programa? ¿Habría brillado igual para toda América Latina? ¿Habría sido feliz? ¿Habría muerto rodeada de su familia en lugar de sola en una habitación de hospital? Nunca lo sabremos. Porque Consuelo eligió quedarse, o la obligaron a quedarse, o simplemente no tuvo opción. Las tres versiones coexisten y las tres son ciertas a su manera. Piensa en esto. Mientras tú no tenías pasta de dientes en tu casa en La Habana, los ejecutivos de la televisión cubana tenían Colgate importado en sus baños privados. Mientras tú hacías cola por 3 horas bajo el sol para comprar un pollo que apenas tenía carne, ellos comían en restaurantes exclusivos para cuadros del partido. Mientras tú no podías viajar sin un permiso de salida que te negaban una y otra vez, ellos volaban a festivales internacionales en primera clase. Y Consuelo Vidal, la mujer que ayudó a construir esa televisión, la mujer que le dio su voz y su vida a ese sistema, murió sin poder cruzar 90 millas de océano para abrazar a su familia. La historia de Consuelo Vidal no es solo su historia, es la historia de miles, de cientos de miles de familias cubanas que fueron partidas en dos por una ideología. Es la historia de abuelos que nunca conocieron a sus nietos, de padres que murieron sin ver a sus hijos, de hijos que enterraron a sus padres por teléfono, de hermanos que dejaron de hablarse porque uno se quedó y otro se fue. Cuba tiene hoy 11 millones de habitantes en la isla y tiene casi 2 millones en el exilio. Cada familia cubana tiene su propio Consuelo Vidal. Cada mesa navideña tiene una silla vacía. Cada cumpleaños se celebra con una llamada internacional que cuesta un dineral y que se corta a los 10 minutos porque no hay más saldo. Consuelo Vidal fue la cara visible de esa tragedia nacional. La cara que sonreía mientras se desangraba por dentro, la voz que cantaba mientras gritaba de dolor en su interior, la mujer que construyó su propia jaula y después no pudo salir de ella. Ahora le toca a usted reflexionar sobre esto. ¿Conocía esta faceta de Consuelo Vidal? ¿Sabía que la mujer que hizo reír a su infancia murió sola y llena de arrepentimiento? ¿Cree que valió la pena sacrificar a su familia, su libertad y su felicidad por mantenerse fiel a un régimen que al final ni siquiera la protegió de una turba en su propia puerta? Y aquí va la pregunta más incómoda de todas, la pregunta que el régimen no quiere que se haga. ¿Cuántas Consuelo Vidal hay todavía en Cuba? ¿Cuántas personas están sonriendo en las cámaras mientras sus familias se parten en dos? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántos trabajadores están pagando ese mismo precio en este preciso momento? Déjame tu respuesta en los comentarios porque esta es la conversación que el aparato no quiere que tengas. Esta es la pregunta que incomoda. Esta es la herida que nunca cierra. Esta es la verdad que duele. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te partió el corazón aunque sea un poco, suscríbete a Revolución en Sombras y activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesite saber la verdad detrás de los íconos, con alguien que todavía crea en las mentiras oficiales. Porque Consuelo Vidal merece ser recordada no solo como la voz de Cuba, sino como la mujer que pagó el precio más alto por quedarse, como la mujer que sacrificó todo por un sistema que no le dio nada a cambio. Te espero en una próxima investigación donde seguiremos destapando las historias que te ocultaron durante décadas, las historias que duelen, las historias que sangran, las historias que importan.